Pocos saben que Irán, tierra de antiguas civilizaciones, tiene un destino ya trazado hace miles de años en la Biblia. Desde imperios que cambiaron la historia hasta profecías que parecen reflejar conflictos actuales, hoy descubriremos la verdad que muchos ignoran. Imágenes de la antigua Persia, mapas bíblicos y templos ancestrales refuerzan esta narrativa, mostrando que la historia de Irán está intrínsecamente ligada al plan divino y a la historia del pueblo de Dios. La Biblia menciona a los medos y a los persas en varios libros, especialmente en Daniel y Esther, lo que resalta la relevancia de estos pueblos en la historia del mundo antiguo y en el contexto espiritual que rodeaba al pueblo de Israel. Ciro el Grande, figura central en la historia persa, es retratado como un líder elegido por Dios para lograr hazañas decisivas, siendo identificado como el ungido que liberaría a los judíos del exilio y permitiría la reconstrucción del Templo de Jerusalén, demostrando que su reinado no se limitó a la política ni a la guerra, sino que también cumplió un propósito divino de gran trascendencia. La trayectoria de Ciro está marcada por conquistas que expandieron el imperio persa y establecieron una administración organizada que respetaba las diferentes culturas y religiones, reforzando su imagen de gobernante justo y sabio. Los monumentos históricos, las inscripciones y los sellos encontrados en la región revelan la magnitud de su poder y la sofisticación de su corte, registrando eventos y decretos que confirman su influencia y legitimidad como gobernante. La ciudad de Persépolis, con sus palacios ornamentados y relieves detallados, simboliza el apogeo de la civilización persa y sirve como testimonio físico del impacto duradero de Ciro y sus sucesores. Estos registros arqueológicos no solo demuestran el poder militar y administrativo de Persia, sino también su conexión con los eventos descritos en la Biblia, demostrando que el país desempeñó un papel crucial en la trayectoria espiritual e histórica del pueblo de Israel. La importancia de Ciro trasciende el tiempo, ya que se le recuerda como aquel que fue utilizado para cumplir planes mayores y facilitar la preservación de la fe y las tradiciones de un pueblo, consolidando la reputación de Persia como una nación que contribuyó significativamente a la narrativa bíblica. Además, los relatos bíblicos demuestran que la presencia persa en el escenario del mundo antiguo no se limitó al dominio territorial, sino que influyó directamente en el destino de naciones y pueblos, mostrando la profunda relevancia de su influencia y el impacto que aún hoy reconocen historiadores y académicos. La combinación de evidencia bíblica y arqueológica revela una perspectiva única sobre Persia, destacando la integración de la política, la religión y la cultura, y reforzando la idea de que líderes como Ciro no solo gobernaron sino que también se convirtieron en instrumentos para la realización de designios superiores que dieron forma a la historia del Medio Oriente y, en consecuencia, a la historia de la humanidad en general. Ciro el Grande, rey de Persia, tomó una decisión histórica al permitir que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo, como se registra en Esdras 1:1-4. Este gesto demostró claramente la importancia de Persia para preservar y proteger al pueblo de Dios, revelando que la influencia persa se extendía mucho más allá del dominio político y militar. Esta acción no solo restauró la capacidad de los judíos para practicar su fe en su patria, sino que también consolidó la relevancia espiritual de la región, estableciendo a Irán como un país cuya historia está directamente vinculada a los planes divinos y al cumplimiento de propósitos superiores. Al autorizar el regreso del exilio y la reconstrucción del templo, Ciro impulsó un hito decisivo que transformó la trayectoria de Israel, permitiendo a la comunidad religiosa reorganizarse, preservar sus tradiciones y fortalecer la identidad cultural y espiritual del pueblo. La decisión de Ciro refleja sabiduría política alineada con un designio espiritual, demostrando que los gobernantes pueden ser instrumentos de consecuencias duraderas, moldeando no solo el rumbo de una nación, sino también el destino de pueblos enteros. El gesto de Ciro también demuestra cómo Persia se convirtió en un punto estratégico de influencia en el escenario mundial antiguo, una potencia capaz de interferir en los acontecimientos más significativos de la historia, asegurando la preservación de la fe y la continuidad de Israel. La Biblia describe este acontecimiento como un claro ejemplo del destino divino de Irán, revelando que la nación desempeña un papel que trasciende el contexto histórico inmediato y alcanza relevancia profética, sirviendo de puente entre la historia antigua y el cumplimiento de los planes que reflejan la voluntad de Dios. Este acontecimiento demuestra que Irán, a través de sus acciones y sus líderes, influyó directamente en el curso de la historia sagrada, convirtiéndose en un referente de cómo las decisiones de los gobernantes pueden alinearse con propósitos superiores. El regreso de los judíos a Jerusalén marcó el inicio de una nueva era para Israel, donde la reconstrucción del templo simbolizó no solo la restauración física, sino también la reafirmación de la relación entre Dios y su pueblo,
consolidando la importancia de los acontecimientos ocurridos en Persia y resaltando la profunda conexión entre la historia, la fe y la política. Los libros de Daniel, capítulos 8 y 10, presentan profecías que detallan la sucesión de los reinos persa y griego, revelando claramente cómo estos imperios se sucederían y cómo sus acciones moldearían el destino de diversas naciones a lo largo de la historia. Muestran que la dinámica del poder no se limitó a la conquista territorial, sino que incluyó alianzas, conflictos y transformaciones políticas capaces de alterar profundamente el equilibrio global. La Biblia describe a Persia como un actor decisivo en estos acontecimientos, actuando como un eje estratégico que influiría directamente en el curso de la historia mundial y en la relación entre los diferentes pueblos. Esto demuestra que la región no era simplemente un territorio geográfico, sino también un punto de convergencia de fuerzas políticas, económicas y culturales de gran relevancia. Las profecías destacan que los reyes persas serían fundamentales para guiar acontecimientos que afectarían el futuro de muchas naciones, incluyendo el cumplimiento de designios y planes divinos más amplios que trascienden la comprensión inmediata. Esto demuestra que la influencia persa se extendería mucho más allá de su tiempo y espacio, marcando la trayectoria histórica de forma duradera. Al analizar estas predicciones, es posible observar que los conflictos y alianzas previstos por Daniel reflejan patrones de poder, diplomacia y guerra que se repiten a lo largo de los siglos, lo que refuerza la idea de que la profecía no se limita a eventos aislados, sino a procesos continuos en los que Persia ejerce influencia estratégica. Los mapas de antiguos imperios y las cartas de conquista ayudan a visualizar cómo se cumplen estas profecías en la historia, permitiendo una mejor comprensión de la sucesión de dinastías, la expansión territorial y la interacción entre diferentes pueblos, mostrando que cada movimiento político o militar tiene implicaciones que se extienden más allá de las fronteras inmediatas. La conexión entre la profecía bíblica y la historia de Irán demuestra que la nación persa desempeñó un papel destacado como mediadora de los acontecimientos globales, sirviendo de puente entre culturas, religiones y economías, lo que refuerza su relevancia estratégica e histórica. Esta perspectiva destaca que la influencia de Persia no se limita al pasado, sino que también sirve como referencia para interpretar el impacto de los acontecimientos actuales en la región, revelando que las predicciones contenidas en Daniel son valiosas no solo para comprender la antigüedad, sino también para analizar el presente. Muestra que la trayectoria de Irán está profundamente entrelazada con los destinos de las naciones y pueblos de todo el mundo, consolidando su posición como un país cuya historia y relevancia estratégica continúan siendo reconocidas y estudiadas. La riqueza de detalles contenida en las visiones de Daniel, junto con la evidencia histórica y geográfica, ofrece una amplia comprensión de cómo la sucesión de los imperios persa y griego moldeó la historia mundial, enfatizando que Irán, desde sus inicios, jugó un papel fundamental en eventos de escala global, lo que refleja su importancia en la Biblia y su impacto continuo en los eventos que moldearon y continúan moldeando la civilización humana. Históricamente, Persia se destacó como un importante centro de conocimiento, contribuyendo significativamente al avance de la astrología, las matemáticas y la medicina, áreas que influyeron no solo en la propia región, sino también en las civilizaciones vecinas y en el desarrollo del conocimiento humano a lo largo de los siglos. Estos avances revelan una sociedad organizada, centrada en la investigación, la observación y el estudio, capaz de combinar eficazmente la práctica y la teoría. Esto refuerza la idea de que Persia poseía una estructura intelectual avanzada para su época y que su impacto trascendió las fronteras políticas o militares. La Biblia reconoce esta inteligencia y capacidad estratégica de los persas, demostrando que no solo fueron poderosos guerreros o gobernantes, sino también valiosos pensadores y consejeros, como lo ilustra la historia de Daniel, en la que los sabios persas desempeñan un papel crucial, contribuyendo a decisiones e interpretaciones que influyen en eventos cruciales. Esta presencia de erudición y sabiduría demuestra que la influencia de Irán en la historia no se limitó al dominio territorial, sino que alcanzó dimensiones culturales y espirituales, lo que permitió a la nación desempeñar un papel significativo en la preservación y el desarrollo de tradiciones, conocimientos y prácticas que darían forma a las sociedades futuras. El reconocimiento bíblico de su inteligencia refuerza la idea de que el destino de Irán estaba de alguna manera alineado con un propósito mayor, mostrando que su relevancia trasciende el tiempo y permanece visible a lo largo de la historia. Los descubrimientos científicos, el pensamiento estratégico y los aportes culturales que marcaron a toda una región, estableciendo una conexión entre poder, sabiduría y significado espiritual que resalta la importancia perdurable de Persia en el contexto histórico y profético.
La Biblia describe a los antiguos imperios persas como actores decisivos en los conflictos que afectaron a diversas naciones, destacando la importancia estratégica de la región y la influencia perdurable de sus gobernantes en el curso de la historia mundial. Esta visión profética muestra que Persia no era simplemente un vasto territorio, sino un punto central donde las decisiones y movimientos políticos tenían repercusiones globales, forjando alianzas, guerras y el destino de pueblos enteros. Al observar los acontecimientos actuales, es posible percibir que Irán continúa ocupando una posición estratégica en Oriente Medio, siendo un actor relevante en la dinámica regional y global, donde sus acciones políticas y económicas aún influyen en el equilibrio de poder y los desarrollos geopolíticos. Las tensiones contemporáneas pueden verse simbólicamente como reflejos de los conflictos profetizados, lo que demuestra que la región sigue siendo el centro de intereses y disputas que repercuten mucho más allá de sus fronteras. Al analizar mapas modernos y referencias históricas, se hace evidente cómo la trayectoria de Irán se vincula con los eventos antiguos narrados en la Biblia, lo que permite comprender la continuidad de su relevancia sin necesidad de profundizar en opiniones políticas, destacando el papel estratégico y profético del país. Este contexto histórico y contemporáneo revela que Irán no solo es una nación con presencia geográfica y militar, sino también un punto de convergencia de eventos de importancia cultural, espiritual y estratégica, lo que demuestra que su influencia se extiende desde la antigüedad hasta la actualidad. La lectura de estas conexiones permite percibir cómo la historia bíblica se entrelaza con la realidad actual, mostrando que las decisiones, alianzas y conflictos que involucran a Irán continúan teniendo un impacto significativo, reafirmando su papel central en el cumplimiento de los designios proféticos y manteniendo una posición destacada en la política y la historia mundial. Este análisis demuestra que la influencia de Irán trasciende el tiempo, reforzando la percepción de que su trayectoria siempre ha estado vinculada a eventos más amplios que configuran no solo Oriente Medio, sino toda la configuración geopolítica global, consolidando su importancia continua a lo largo de los siglos. La Biblia presenta a Irán como una nación con un destino predeterminado, destacando su influencia en Israel, sus contribuciones culturales y su papel en eventos de gran trascendencia global. Esto revela que su trayectoria trasciende las disputas políticas o los conflictos regionales y forma parte de un plan más amplio que conecta la historia, la espiritualidad y la sociedad. Los textos sagrados invitan a la reflexión sobre cómo cada fase del desarrollo persa contribuyó a configurar el equilibrio de poder, la preservación de las tradiciones y la continuidad de los pueblos y las culturas a lo largo del tiempo, mostrando que Irán siempre ha estado en el centro de eventos significativos que trascienden las fronteras geográficas y temporales. Monumentos, templos y mapas antiguos refuerzan esta narrativa, evidenciando no solo la grandeza de las civilizaciones pasadas, sino también la capacidad estratégica, intelectual y cultural del país, demostrando que su influencia se manifiesta tanto en su legado material como en el impacto espiritual y social que ha dejado. Al observar esta evidencia, se hace evidente que el destino de Irán continúa desarrollándose y que su relevancia histórica y espiritual sigue viva, ofreciendo lecciones sobre cómo una nación puede desempeñar un papel duradero en la historia humana, ser reconocida como un punto de referencia de poder, sabiduría y trascendencia, y seguir siendo central para comprender el pasado e interpretar acontecimientos que aún reflejan su presencia e importancia hoy.